es posible en torno a eso un consenso muy, muy amplio. Las cosas que voy a decir ahora son más polémicas, son más agotadas, porque lo que me interesa es poner la Asamblea Constituyente en la perspectiva estratégica de la política de la izquierda, ¿sí? Y eso, desde luego, no es el problema de todo el pueblo chileno, es el problema de la izquierda, ¿sí? Por supuesto, la izquierda es la mayoría del pueblo chileno, digamos. La gran izquierda. La gran izquierda, que está hecha de muchas izquierdas distintas, como debe ser. El orden en que voy a decir las cosas, como siempre, muy rápidamente, ¿no es cierto?, es que yo creo que para poner la Asamblea Constituyente en la perspectiva estratégica, hay que tener una perspectiva estratégica de la izquierda, es necesario entender lo más cabalmente posible la forma profunda del neoliberalismo, no el neoliberalismo simplemente. Hay que ser capaz de convertir esa conciencia de en qué consiste la profundización del neoliberalismo en una perspectiva estratégica. Hay que ser capaz de aterrizar esa perspectiva en medidas concretas, urgentes, sin las cuales no funciona nada, ¿no? Alguien me decía en la conversación en el recreo, resulta que si multiplicamos funcionarios faltan recursos. En Chile no faltan recursos. En Chile sobran recursos. El problema es que los recursos se los llevan las AFP, se los llevan las transnacionales del cobre, se los llevan las pesqueras. Y entonces, hay que aterrizar a esas cuestiones, ¿no es cierto?, urgentes. Mi opinión es que es necesario, y después de hacer esto, ¿no?, yo voy a terminar con un segundo material pedagógico, después de terminar con eso, conversando, ¿sí? Mi opinión es que es necesario distinguir el cuento que nosotros mismos nos hemos contado sobre el neoliberalismo, ¿no es cierto?, durante años, de lo que el neoliberalismo es ahora, en este país emblemático, diría uno, ¿no es cierto?, de la profundización neoliberal. Hay que tener presente que este estado del neoliberalismo no requirió de un shock económico ni de una dictadura. El neoliberalismo es mucho más eficiente en democracia. Eso es lo que ha pasado en casi todos los países del mundo. El neoliberalismo se ha ido implementando de manera lenta, no en shock, y en democracia, y ojalá avalado por partidos socialdemócratas. Felipe González, François Mitterrand, ¿no es cierto?, son los que iniciaron la oleada neoliberal, a pesar de que teóricamente eran gobiernos de izquierda, digamos, ¿sí? Es lo que pasó con los gobiernos demócratas cristianos en Italia, es lo que pasó con Alfonsín, ¿no es cierto?, con Menem en Argentina, en democracia. Curiosamente, los milicos tenían una concepción nacionalista, desarrollista, y son, ¿no es cierto?, las concertaciones por la democracia las que han implementado el neoliberalismo realmente profundo. Para eso, lo que hay que tener presente es que el neoliberalismo no requiere de una privatización general y directa, ¿no? No, aquí lo fundamental es que se privatizaron los recursos naturales, los fondos previsionales, eso es lo fundamental. Esa privatización fue directa, inmediata, ¿sí? Sin embargo, todo el resto, lo que se ha hecho es ir destruyendo lentamente los bienes públicos para potenciar lentamente la ganancia, ¿no es cierto?, y la organización privada. ¿Cuáles son las vigas maestras de esta etapa profunda, de la cual nosotros somos la vanguardia en el planeta, digamos? Nuestro orgullo es que somos más neoliberales que ningún otro, digamos, ¿sí? Es un orgullo monstruoso. Las vigas maestras del neoliberalismo son la desnacionalización de los recursos naturales, la privatización de los fondos de pensiones, la reorientación del gasto estatal hacia el lucro privado, la elusión tributaria masiva. De ahí sale la plata. Toda la salud y toda la educación privada en Chile la ha pagado el Estado a través de la subvención, ¿sí? La elusión tributaria es la que ha permitido que las mineras, ¿no es cierto?, prácticamente no paguen impuestos. Nominalmente pagan el 23%, de hecho, prácticamente no pagan nada, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Sí?
La primera cuestión es la precariedad en el empleo, en general, y en particular la precarización del empleo estatal. ¿No? La precarización del empleo estatal hace que el Estado no haya disminuido. El Estado tiene más empleo, da más empleo que nunca. Sin embargo, el empleo estatal es precario, lo que crea una relación clientelística con una enorme masa de la población. Todo el mundo se pone pálido cuando va a cambiar, ¿no es cierto?, la coalición política del gobierno, porque una fracción muy importante del empleo nacional depende del Estado directa o indirectamente a través de empleos precarios. La precariedad del empleo. En segundo lugar, la mercantilización de los servicios, que forma parte de una política general de privatización de los derechos. Usted tiene derecho a la educación, pero para ejercer su derecho a la educación tiene que ir a un privado a que le dé, ¿no es cierto?, el servicio, y nosotros como Estado le podemos pasar plata para que usted le pague al privado. ¿Sí? Eso es la privatización del derecho. Los derechos se ejercen a través del lucro privado y el Estado gasta plata en que usted tenga su derecho siempre que esa plata signifique lucro para alguien. ¿Sí? Noten que nunca se había gastado más plata en educación que ahora. ¿Sí? Si el presupuesto, no sé si lo saben, nunca en Chile se había gastado más plata en educación. Y sin embargo, la mayor parte de la plata que se gasta en educación, la plata pública que se gasta en educación, va a dar a bolsillos privados. Lo mismo pasa con las clínicas privadas que crecen gracias al plan auge o cosas por el estilo. Lo mismo pasa con el bono a cada mujer chilena, ¿no es cierto?, que para lo único que sirvió es para aplazar un poco la quiebra de la AFP o cosas por el estilo. En tercer lugar, los mecanismos de esta profundización del neoliberalismo tienen que ver con los sistemas de subvenciones estatales masivas y privatizadoras. El sistema de subvenciones, el sistema, en cuarto lugar, el sistema de concesiones corruptas, abiertamente desventajosas para el Estado, son la manera en que el Estado desvía los fondos de todos los chilenos al lucro privado. Pero esto tiene que ver con un mecanismo institucional. Aquí la hicieron todas, todo está amarrado. Hay un mecanismo institucional que permite esta corrupción en las concesiones, esta privatización de los derechos. En primer lugar, como decía en la hora anterior, un mecanismo institucional en que el Parlamento dicta leyes vagas que se deciden por decreto en el ámbito del Ejecutivo. Entonces, cuando uno piensa en una constitución nueva, tiene que pensar en ese mecanismo. ¿Cómo evitar que eso ocurra? En segundo lugar, la distorsión de la representación democrática. ¿Sí? Aquí hay representantes no fiscalizables, no revocables, que fijan sus propios privilegios. En la medida en que fijan sus propios privilegios, están, ¿no es cierto?, son susceptibles de corrupción. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en una nueva constitución, ¿cómo evitar eso? En tercer lugar, mecanismos institucionales que apoyan, que forman el marco para el neoliberalismo más profundo, la eliminación de mecanismos democráticos participativos. En Chile se eliminaron conscientemente y por la concertación los plebiscitos convocantes, se impidió a toda costa que hubiera una ley de transparencia realmente radical, se eliminó, ¿no es cierto?, se desechó desde el principio la idea de iniciativa popular de ley. ¿Sí? Entonces, el cerrarle la puerta a todos los mecanismos que permitirían que la democracia sea participativa se ha hecho a propósito para apoyar como un marco institucional esta profundización neoliberal. En cuarto lugar, los mecanismos contramayoritarios, es decir, el que haya instituciones claves en la vida del país que no son fiscalizables por el poder público, que son autónomas, dicen, cada vez que uno le quiere meter el dedo en la boca le dicen eso, son autónomas por razones técnicas, no por razones políticas, como el Banco Central, como el Tribunal Constitucional, como las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que pensar una constitución que implique, a través de una ley, ¿no es cierto?, posterior, una profunda democratización de las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas sean democráticas en su composición, en su ingreso, que sean democráticas en el sentido de que sean fiscalizables por el poder público, que sean democráticas en el sentido de que las tareas de las Fuerzas Armadas estén relacionadas con la comunidad. Hubo una época en Chile en que los milicos construían caminos y hacían escuelas. Eso es acercar a las Fuerzas Armadas al conjunto de la nación. Nosotros tenemos que simplemente eliminar mecanismos contramayoritarios como el Tribunal Constitucional. Nada justifica
que los representantes que ya son corruptos sean a su vez vigilados por 5 señores que incluso, a pesar de que la ley establece lo contrario, son capaces ellos mismos de declarar inconstitucionalidad de leyes por iniciativa propia, noten que la ley no lo permite, y sin embargo cada vez más el Tribunal Constitucional toma la iniciativa de declarar ciertas leyes o de advertir que ciertas leyes que están a punto de aprobarse podrían ser inconstitucionales. Tenemos que eliminar mecanismos como eso. Y desde luego eliminar, ¿no?, la autonomía del Banco Central. El Banco Central no puede, aquí hay que restaurar la autoridad del Ministerio de Economía por sobre el Ministerio de Hacienda. Es decir, hay que restaurar la autoridad, ¿no es cierto?, que administra los bienes de la nación por sobre la autoridad que administra en buenas cuentas, no las cuentas de la banca. Toda la hegemonía del Ministerio de Hacienda es para asegurar las ganancias de la banca. ¿Sí? Ahora, si uno tiene conciencia de que el neoliberalismo no es un problema de la dictadura, porque acá, como izquierda, digámoslo, tenemos la dictadura como gran excusa para nuestra impotencia histórica, porque cada vez que no hemos podido hacer algo, decimos, no, es que la dictadura, es que los ciudadanos todavía, 40 años después, siguen teniendo miedo, cosas por el estilo. No, aquí el problema no es la dictadura. Aquí el problema es que durante 25 años se ha profundizado de manera mucho más eficiente el modelo que quedó ahí en veremos, ¿no? Los norteamericanos se negaron a invertir en el cobre hasta que no hubiera garantías de democracia en este país. Y contribuyeron con lo suyo, ¿no es cierto?, a echar la misma dictadura que ellos habían puesto para tener después, ¿no es cierto?, leyes de concesiones mineras respaldadas por lo que se supone que es la soberanía popular. Bueno, ese es nuestro problema. Nuestro problema hoy día no es la dictadura, nuestro problema hoy día es qué hacer con esta democracia, que no es democrática. Para eso es necesario, digo, de manera acotada, esto no es un problema, insisto, de todos los chilenos, que la izquierda tenga una perspectiva estratégica. Una perspectiva que tiene, para mi gusto, dos cuestiones que hay que distinguir. Un horizonte político y un horizonte económico-social. Sobre el horizonte político hablé en la primera parte, porque eso sí que es una reivindicación general de todo el pueblo chileno, la democracia radical, un proceso de refundación democrática que conduzca a una democracia radical. Un poco más polémico, más propio de las banderas de la izquierda, es el horizonte económico-social. Es necesaria una política de derechos sustantivos, en que los ciudadanos tengan, por el solo hecho de haber nacido en este país, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la cultura, derecho a la diferencia. Derechos de género reproductivo. Ahora, voy a enumerarlos. Voy a enumerarlos porque, ¿qué derecho? ¿Por qué tendríamos que tener derecho? ¿Por qué si yo no pagué nada voy a tener derecho a algo? ¿No? Tenemos derecho al usufructo social de los recursos naturales. No se dan cuenta, los recursos naturales no son cualquier riqueza. No es lo mismo fabricar zapatos que sacar cobre. El cobre cuando se saca deja un hoyo, ¿no? ¿Sí? Entonces los recursos, sobre todo los recursos no renovables o los recursos difícilmente renovables como son las masas pesqueras, por ejemplo, ¿no? Tenemos derecho, ¿no?, porque esos recursos son, ojo, hoy día legalmente, de todos los chilenos al usufructo social, del agua, del cobre, de los bosques, ¿no es cierto?, del mar, etc. Derecho a la estabilidad y a la dignidad del trabajo. Usted tiene derecho a tener un empleo permanente. Es un atentado contra los derechos, contra los derechos humanos, diría uno, ¿no es cierto? Y eso es el estándar actual, ¿no es cierto? Los derechos económicos sociales se consideran parte del estándar universal de los derechos humanos. Usted tiene derecho a tener un trabajo estable. Los contratos, ¿no es cierto?, honorarios, precarios, qué sé yo, con condiciones o con flexibilidad laboral, son un atentado contra los derechos humanos. Noten que eso, si uno le dice a una persona que trabaja en un call center, usted tiene derecho al trabajo estable, le parece una novedad utópica, digna, ¿no es cierto?, del comunismo anarquista, que se llama, ¿sí? Derecho a la dignidad del trabajo. Aquí tiene que haber leyes de salario mínimo y leyes de salario máximo. En Europa se está hablando, ¿no es cierto?, del salario máximo, desde luego, de la administración pública. Desde luego. Pero también hay que ponerle un salario máximo, ¿no es cierto?, al sector privado. Tenemos derechos sociales garantizados, como decía, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la previsión, derechos étnicos y culturales
derechos de género y reproductivo. Sin embargo, yo creo que una perspectiva radical como esa hay que pensarla en el tiempo, hay que pensarla con plazo, pero requiere políticas concretas aquí y ahora, pocas, claras y radicales. ¿Sí? El fin de las concesiones mineras. No hay programa que se pueda llamar de izquierda que no contemple como primer punto el fin de las concesiones mineras por razones de seguridad nacional, si lo quieren poner en lenguaje fascista, por razones de soberanía nacional, si lo quieren poner en lenguaje democrático. ¿Sí? Las concesiones mineras son un atentado contra la Constitución de Pinochet, contra la Constitución de Lago, ¿no? Son un atentado contra la dignidad del pueblo chileno. El fin de los sistemas de subvenciones en todo orden. Noten que las subvenciones no se pueden acabar de un día para otro. Si terminamos con las subvenciones educacionales, cierra el 40% de los colegios de Chile. No, lo que hay que hacer es congelar las subvenciones que se dan a privados, disminuirlas en el plazo que quieran, 10, 15, 20 años, y empezar a volcar los recursos que se gastan en subvenciones en potenciar la educación pública. Lo mismo hay que hacer en salud. Hay que congelar el auge y empezar a construir hospitales públicos realmente públicos. Y no edificios en que todos los servicios son concesionados. No sé si se dan cuenta que los hospitales públicos que se están construyendo ahora no son hospitales públicos. Son lugares públicos para que se haga ejercicio privado de la medicina. Incluso pueden venir de las clínicas, ¿no es cierto?, a dar el servicio público con la infraestructura pública, ¿no?, con los insumos públicos, ¿no? Y la plata del auge va a dar de todas maneras a la clínica privada y de esa manera se evita que las clínicas privadas se llenen de robo. ¿Sí? No. Nosotros tenemos que garantizar la cobertura educacional para el 100% de la demanda. Noten que de lo que se trata no es de cerrar las universidades privadas, de lo que se trata es de quintuplicar la matrícula de las universidades públicas. No sé si entienden la figura. La figura es que los estudiantes no tengan necesidad de postular a la Universidad Andrés Bello, ¿no es cierto?, a la Universidad Arci o a la Universidad Diego Portales, porque debe haber universidades públicas. Para eso es necesario quintuplicar el presupuesto de las universidades, construir campos universitarios, construir liceos y escuelas, construir todo un sistema desde cero, porque no existe, de educación técnico-profesional. El Estado tiene que garantizar el 100% de la cobertura educacional en todos los niveles. Noten que el problema no es el lucro en educación. En rigor, si el Estado cumpliera con su deber, la gente no tendría necesidad de ir a pagar colegios particulares. Y si quieren tener colegios particulares, los que quieran, ¿no es cierto?, pagar colegios particulares, que los paguen, ¿no? Noten que se dice que si se mantuviera el lucro en los colegios particulares, habría segregación. Como si los ricos fueran a mandar alguna vez a sus hijos a los liceos públicos. ¿Sí? No. No lo que pasa en Perú con la Universidad de San Marcos de Lima y la Universidad Católica de Lima. No, la Universidad de San Marcos es gratis, ¿no? Está garantizada. Sin embargo, los ricos mandan a los hijos a la Universidad Católica de todas maneras. Y entonces, no vamos a asegurar que, ¿no es cierto?, no haya esta segregación, qué sé yo, eliminando los colegios particulares, que haya colegios particulares. Nuestro problema es que el Estado cumpla con su deber en educación, en salud, en vivienda. Es una cuestión, un escándalo, que yo insisto, está ahí absolutamente tapado, ¿no es cierto? Las viviendas sociales son un escándalo, son una vergüenza, no son viviendas, son como proyectos de vivienda y después subsidio y subsidio y subsidio. ¿Para qué? Para que un empresario privado se gaste la plata, ¿no es cierto?, por otro lado y siga dando viviendas como el agua. Tenemos que hacer una inversión estatal masiva y basal en educación, salud y vivienda. Tenemos que hacer una inversión basal, masiva, en transporte público. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el Transantiago es un escándalo politiquero en que se pusieron de acuerdo para no pisarse los callos en pasarle 20.000 millones de dólares al Transantiago, ¿no?, y con el equivalente, ¿no?, más encima a las regiones, simplemente por el acuerdo político de yo no te voy a sacar ese escándalo a ti, pero tú no me lo vas a sacar en el próximo gobierno. ¿Sí? Con esa misma plata podríamos tener el mejor de los sistemas de transporte público, ¿no es cierto?, del mundo. Hay que limitar radicalmente el costo del crédito. Actualmente una de las maneras, ¿no es cierto?, más graves de depredación del salario es el costo del crédito.
¿sí? El costo del crédito comercial, el costo del crédito bancario. Hay que impedir a toda costa la especulación financiera. Aquí el Estado tiene que retirar la garantía estatal sobre las deudas privadas. Lo conversaba recién con un compañero, lo que les pasa a los griegos, ¿no? La deuda griega no es deuda griega, no, es deuda de los bancos griegos avalada por el Estado. Entonces se le pide al Estado, se le exige al Estado que le pase plata a los bancos para pagar, ¿no es cierto?, las deudas que los bancos contrajeron. Y a más de los bancos griegos, ni siquiera son bancos griegos, son bancos alemanes e ingleses. Y si los alemanes se prestaron la plata sin mí y después saquean al Estado, ¿por qué? Porque el Estado concedió, bajo gobiernos corruptos, avalar las deudas privadas. Nosotros tenemos que hacer esa declaración. El Estado chileno no va a responder de ninguna deuda privada. Noten que esa sola declaración desalienta toda inversión especulativa en el país, ¿sí? No se entiende por qué el Banco Central le presta plata al 15%, ¿no es cierto?, al 5% anual a los bancos privados, y los bancos privados prestan esa plata al 5% mensual. No sé si se dan cuenta, ¿sí? Hay que prohibir que el Banco Central le pase plata a intereses preferenciales a los bancos privados. Aquí el principal enemigo de la democracia es la banca y las empresas transnacionales depredadoras de recursos naturales. Cuando si uno fija una perspectiva de la izquierda, ¿no es cierto?, no, el panadero de la esquina no es el problema, el supermercado de la esquina no es el problema es la banca, el problema son las empresas transnacionales depredadoras de recursos. Hay que nacionalizar los fondos previsionales, pero no basta con nacionalizarlos. Hay que construir un sistema previsional solidario, hay que cambiar la lógica del sistema previsional, porque noten que lo que nos están ofreciendo es una AFP estatal. Si uno mira en qué condición vergonzosa está el Banco del Estado, uno se puede imaginar la condición vergonzosa que va a tener esa AFP estatal también. No, ahí hay que cambiar la lógica de los fondos previsionales, y los fondos previsionales tienen que ser nacionalizados. Para todas estas cosas es necesaria una nueva constitución, porque resulta que aquí en Chile se amarró institucionalmente todo para que ninguna de estas medidas se pueda tomar. ¿Se dan cuenta? Sí, todas estas medidas, aunque se aprueben en el Parlamento por mayoría, podrían ser rechazadas por el Tribunal Constitucional. ¿Se dan cuenta? Y entonces, para todas estas cosas necesitamos una constitución gestada democráticamente, una constitución que aspire, ¿no es cierto?, a un régimen de derechos sustantivos y democracia radical. Yo creo que el problema es el programa. Programa. Breve, claro, ¿no?, directo, radical. Es lo que le pasa a los estudiantes en este momento, ¿no? Los estudiantes, después de la consigna no al lucro, no logran tener programa. Y el programa es así de claro: que el Estado se haga cargo del 100% de la demanda educacional. Que la demanda educacional sea financiada por proyecto, no por matrícula, no por subvención, ¿no? Para eso, como izquierda, como parte, ¿no?, de la gran izquierda que está hecha de muchas izquierdas, estamos en una escuela. Para eso estamos fijando una larga marcha. Pedro Yáñez, que estudió Paraguaso en la universidad, escribió unas décimas pareadas que nos enseñan la importancia de una escuela, ¿sí? Son décimas pareadas, ¿no? O sea, el primer verso de la primera, el último de la segunda, el último de la primera, ya se van a dar cuenta, se repiten los versos, ¿no? Esto se llama En la escuela me enseñaron. Y somos nosotros, ¿sí? En la escuela me enseñaron que somos seres humanos, que todos somos hermanos, muy bien me lo recalcaron, pero hay quienes olvidaron que el humano es racional, distinto del animal por su gran inteligencia, y ha de tener su conciencia para ser hombre cabal. Para ser hombre cabal hay que usar el pensamiento, también el entendimiento en pro de la humanidad, buscar la felicidad con que los hombres soñaron, y les digo por lo claro que tiene que ser para todos, no puede ser de otro modo, en la escuela me enseñaron. Siento desesperación tan solo de contemplar al que no quiere estudiar ni cultivar su razón, y nunca da su opinión porque es poco su saber, tampoco quiere aprender, que eso requiere trabajo, pierde su tiempo a destajo sin desarrollar su ser.
Sin desarrollar su ser, uno nunca será libre, porque resulta imposible opinar sin entender. Tampoco puede saber lo que pasa en su nación. Es triste su condición de hacer la voluntad ajena. De verlo no siento pena, siento desesperación. Me despido finalmente y agradezco la atención. He dejado mi opinión de este problema latente. Ojalá entre los presentes alguien se sienta aludido. Ofenderlo no he querido, solo quise señalar que la vida no es para andar en las penumbras sumido. En las penumbras sumido el hombre es solo una carga. Romper la cadena amarga muchos hemos conseguido y estamos comprometidos en la realidad presente, buscando en forma consciente el bien de la humanidad, y en nombre de la verdad me despido finalmente. Eso es. Yo quiero ser muy duro, directo, franco respecto de eso, porque un compañero me decía recién que deberíamos tener una economía solidaria. Y a lo mejor eso deberíamos ponerlo en la Constitución. Y lo que yo le decía es que lo que tenemos que reclamar son derechos. Si pudiéramos reclamar nuestros derechos, no necesitaríamos solidaridad. ¿Sí? Lo que tenemos que reclamar son derechos. Los derechos están inspirados en valores, pero no son los valores los que generan los derechos. No, es la protesta organizada de un pueblo la que convierte los valores en derechos. Y entonces, claro, podemos hacerlo, enunciados valóricos, pero lo que necesitamos son garantías efectivas, garantías de que el pueblo es soberano y que el Estado que se supone que lo representa responda a esa soberanía. Me pregunta algo que es un problema muy agudo en la izquierda, porque la izquierda más clásica tiene la idea de que los cambios sociales son clasistas. O sea, una clase y al frente, como si fuera una sola cosa, otra clase. ¿Sí? Es más difícil una conciencia del cambio pluriclasista. ¿Sí? Es decir, es más difícil para la izquierda clásica entender que el cambio social radical requiere de una alianza pluriclasista. Voy a decirlo súper en concreto y directamente. Hay que fijar cuál es el enemigo principal y hay que hacer alianza con los enemigos que no sean los principales. Hacer alianza con el enemigo parece traición a la clase, ¿no? Pero voy a decirlo más claro todavía. Lo que hay que hacer es, estamos hablando de política de izquierda, ¿no? Los que no sean de izquierda se pueden tapar los oídos. Ahora, los que sean de izquierda muy radical también tápense los oídos porque voy a decir una cosa media ofensiva. El punto es el siguiente: hay que cerrar los bancos y permitir solo un banco, el Banco del Estado. ¿Sí? Hay que nacionalizar los recursos naturales. Esas son las dos grandes peleas. En tercer lugar, hay que hacer una alianza con el capital productivo. Es decir, hay que, a los empresarios capitalistas, pequeños y sobre todo medianos, que son los que dan el empleo, hay que sacarles de encima el costo del crédito y darles crédito estatal barato, a cambio exigiéndole estabilidad laboral y aumento de los salarios. ¿Se entiende? Entonces, la alianza consiste en, les pasamos crédito barato, que esa es la principal carga que tienen los empresarios productivos. Les pasamos crédito barato, les seguimos gestionando el comercio internacional, ¿no? Toda esta tarea que hace el Estado de poner, ¿no es cierto?, las uvas que fulano de tal vende en Europa, ya, les seguimos gestionando, ¿no? El punto es que el reverso de eso es estabilidad en el empleo, aumento del salario. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de incentivar la creación del consumo interno y convencer a los mismos empresarios que pueden revertir su producción para el consumo interno. Entonces, en términos de la jerga izquierdista, el problema es ese. ¿No? Usted está diciendo que hay que entrar en alianza con los capitalistas, que son los más explotadores, porque efectivamente son los que más mal pagan. Sí, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Los pequeños empresarios, los medianos empresarios dan mucho más de la mitad del empleo. Y eso es lo que hay que asegurar. Aquí los enemigos son los bancos, aquí los enemigos es el retail, aquí el enemigo es el capital transnacional. Aquí el cálculo con el salario, ¿no es cierto?, de los trabajadores, es cuáles son las fuentes de depredación del salario. Mire, usted, trabajador, uno, le vamos a quitar de encima el costo del crédito. Y aquí vamos a terminar con el endeudamiento sistemático, ¿sí? Progresivamente, todo lo que quiera. Dos,
te vamos a quitar de encima lo que usted tiene que pagar cuando la ISAPRE no le responde, cuando FONASA, ¿no es cierto?, lo manda a través del auto a un hospital privado. Le vamos a quitar de encima lo que usted tiene que poner cuando quiere mandar a su hijo a la universidad o a la educación técnico-profesional. Y entonces, claro, de esa manera lo que queremos es que los trabajadores ocupen su salario en comprar bienes. Y lo que queremos es que los medianos y pequeños empresarios produzcan esos bienes para el mercado interno. ¿Ah? Entonces, y eso, en términos de la agenda marxista más clásica, es una alianza pluriclasista. ¿Sí? Si usted me permite, yo creo que el asunto es, igual que en las universidades privadas y las universidades estatales, no se trata de estatizar la universidad privada, que sigan existiendo. De lo que se trata es de quitarle a los clientes, aumentando las universidades públicas. ¿Sí? Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Aquí tiene que haber una inversión masiva para iluminar todo Chile con Internet. De tal manera que Internet, que actualmente, ¿no es cierto?, tiene Chile un país privilegiado, ¿no? Pero hay un 40% de la población que tiene acceso a Internet. Debería ser una meta del Estado que el uso público de Internet sea gratis. ¿Sí? Aquí financiaron un satélite artificial para comunicar a los milicos. Con un satélite artificial en Chile se puede iluminar todo Chile con Internet. Es decir, lo que hay que hacer es crear medios de comunicación alternativos y jugarse, pero a ultranza, por defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. Defenderla. Es lo que hizo Chávez en Venezuela, ¿no es cierto? No vamos a tocar ni con un pétalo de rosa al Mercurio o a la Tercera. De lo que se trata es de quitarle los clientes. Para eso tiene que haber una política muy agresiva del Estado de apoyar, de financiar medios de comunicación de responsabilidad comunitaria. La radio del municipio, la radio, ¿no es cierto?, de la Junta de Vecinos, el canal de televisión regional. ¿Sí? Lo que hay que hacer es diversificar medios de comunicación, crear medios de comunicación alternativos. No sé si entiende. Cuando alguien dice, usted, lo que decía en la UB, ¿no es cierto?, le va a subir el precio del papel para que no salga el mercurio, ¿no? Bueno, va a prohibir Internet. No. Nosotros vamos a respetar, así, pero como si fuera sagrada, la propiedad privada del mercurio, la propiedad privada de Copesa. Lo que queremos al revés es quitarle los clientes, creando medios de comunicación no estatales, sino financiados por el Estado y administrados por la comunidad. Internet es eso. Se financia, ¿no es cierto?, la señal de Internet, pero son los usuarios los que gestionan los contenidos. ¿Sí? Hay cuestiones, claro, hay cuestiones en el orden simbólico que son muy relevantes, muy relevantes. Una, a propósito de la manera en que usted plantea las cosas, es que no estamos pensando ni en ideales ni en utopías. No hay ideales, no hay utopía. Estamos pensando en un Chile posible, ¿no? Porque cuando uno dice utopía, nos tiran al año 3000 al tiro. ¿Sí? No, lo que queremos es un Chile posible, es una cosa. La otra cosa, ¿no es cierto?, es esta conciencia de que somos trabajadores. Mamá, usted en la cocina es una trabajadora. Que a las mamás no le paguen sueldo por ser mamá, bueno, pero usted es una trabajadora. ¿Sí? Usted cuando va a hacer las compras está trabajando. Mantener una familia es un trabajo. Cuestiones en el orden simbólico. Pero por otro lado, hay un Chile profundo que está tapado apenas por el consumismo y por el individualismo. Lo digo porque, a propósito del movimiento estudiantil, profesores como Sergio, ¿no es cierto?, como Gabriel Salazar, Carlos Ruiz y yo mismo, fuimos a miles de partes, nos invitaron, ¿no es cierto?, a colegios, a tomas. Y hay que ver a los apoderados de los colegios defendiendo a los niños en tomas, ¿no? Y hay que ver, ¿no es cierto?, a las comunidades locales defendiendo, ¿no es cierto?, que no pongan una central contaminante, ¿no es cierto?, o peleando por la dignidad de las casas. Aquí lo que pasa es que parte del efecto de los medios de comunicación es crear individualismo, pero por otro lado una parte es tapar lo que queda, ¿no es cierto?, en lo profundo de Chile solidario. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de recuperar lo que somos. Aquí no es que el pueblo chileno se convirtió automáticamente en consumista, eso le gustaría a Falabella, que todos fuéramos, ¿no es cierto?, automáticamente consumistas, ¿no? Somos consumistas porque nos han dado crédito, no porque tengamos salario, ¿sí? Somos consumistas porque miramos al del lado y Falabella nos dice que él también es consumista. Entonces lo que hay que hacer es conversar con el señor del lado. Entonces, yo insisto, nuestra confianza en que un Chile distinto es posible es la confianza en que hay un Chile profundo que se puede manifestar.
y se puede convertir en mayoría. ¿Cómo vamos a trabajar ese tema? Sobre eso, yo hago lo posible por ser marxista, los tiempos son difíciles. Sí. A mí me parece que para que haya un marxismo como posible para el siglo en que estamos, no es necesario, no hace falta un partido único y una línea correcta. Lo que necesitamos es una red de opositores que estén congregadas por un espíritu común. La metáfora línea le ha jodido la vida a la izquierda durante 150 años. Porque si hay una línea, todo el mundo está fuera de la línea. ¿Se entiende? No, aquí hace falta un espíritu común, una red de opositores cuya resultante tenga una cierta dirección, pero opositores que entre ellos sean parcialmente contradictorios. Que uno apunte para allá, que el otro apunte para acá, que el otro apunte un poquito hacia acá. El punto es que cuando uno suma todos esos vectores, la resultante apunta a un horizonte común. Por eso es importante el programa, porque el programa lo que tiene que hacer es convocar un espíritu común, ¿sí? En esa red de opositores tiene que haber muchas izquierdas y hay que fomentar una cultura de tolerancia al interior de la izquierda. Primero, los marxistas no son toda la izquierda. Segundo, la izquierda no es todo el campo progresista. Hay gente que es progresista y no es de izquierda, hay gente que es de izquierda y no es marxista. Hay que fomentar una cultura de la tolerancia completamente a contrapelo de la cultura de la intolerancia, ¿no es cierto?, que nos ha dividido durante 100 años, 150 años, que empezó con Marx. Ya Marx era, ¿no es cierto?, un buen ejemplo de sectario. Bueno, lo lamento con Marx, a nosotros nos importa más, como digo, el espíritu común. Ahora, al respecto, entonces, todas las iniciativas bienvenidas. La iniciativa que era 2, bienvenida, qué bueno. La que era 1, también. La que era 0,5, también. ¿Ah? La que era 0,1, lo único que no aceptamos es la que sea menos 1, ¿sí? Pero basta con un 0,1, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque a la Asamblea Constituyente puede llegar gente, ¿no es cierto?, con intereses muy diversos. Lo que nos importa es por eso el programa, un programa general, es un programa, ¿no es cierto?, de interés ciudadano, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo no es propiamente defender al proletariado, claro, no, estamos defendiendo algo que es un poquito más grande que eso, a los ciudadanos, la soberanía del conjunto del país. Queremos gobernar incluso para los capitalistas, incluso para los momios. Bienvenidos a los momios a construir un país, ¿no? Pero a construir el país que esté bajo este arco, ¿sí? Compañeros, 1:23 de la tarde. Me parece que lo que tenemos que hacer, como decía el compañero, es ir evaluando y proponiendo cómo reproducir escuelas. Esta es una experiencia que cada uno de nosotros después tendrá que replicar, ¿no es cierto?, hacerlo de la mejor manera posible. Eso. Gracias.